Hola, en el siguiente video les hablaremos sobre los tipos de casos que se presentan en los circuitos RLC en serie, además de su funcionamiento y ecuaciones, así como la señal que estos producen. Pero, para conocer mejor los circuitos RLC, sería conveniente conocer mejor el concepto de amortiguamiento. Un ejemplo aplicado a la vida práctica son los deportes de constante choque, como el fútbol americano o el taekwondo, en los cuales se utiliza equipo de protección para cuidarse de una fuerza entrante que podría causar lesiones. Los porteros usan guantes para protegerse del golpe directo de lanzamiento, así como el calzado para atletismo proporciona amortiguamiento contra la fricción al correr. El amortiguamiento es la reducción progresiva de la intensidad o fuerza en un sistema, como el de la figura. Es recibir, absorber y mitigar una fuerza. Pero, ¿en qué nos sirve este concepto en circuitos RLC? Nos servirá para conocer los tipos de la señal gráfica de respuesta mostrada en un circuito RLC y además entender sus ecuaciones. Con ayuda de un generador de señales es posible inyectar en el circuito oscilaciones y observar en algunos casos el fenómeno de resonancia. Pasando a los casos, tenemos el caso sobreamortiguado. Nuestro sistema físico será un circuito conformado por un capacitor, una resistencia y un inductor, en el cual la energía se va a disipar de forma rápida, pero no tan drástica, por lo que su respuesta será sobreamortiguada. En esta, muy poca energía se transfiere al inductor, la mayor parte se disipa en la resistencia con el paso del tiempo. En el caso críticamente amortiguado, como su nombre sugiere, la disipación de energía es muy rápida. En esta respuesta, la transferencia de energía oscilatoria entre el capacitor y el inductor se reducen de una forma dramática. En el tercer caso, el subamortiguado, la energía que se queda en el circuito se transfiere de una manera continua, de ida y vuelta, entre el capacitor y el inductor, hasta que a la larga se disipa por completo. A continuación, les voy a explicar cómo resolver el circuito RLC conectado en serie que tenemos aquí. Por la ley de voltajes de Kirchhoff, sabemos que el voltaje que pasa por este inductor es este de acá, y el voltaje que pasa por la resistencia es esto de acá. Además, el voltaje del capacitor es esto, y toda esta expresión la igualamos a cero porque no tenemos ninguna fuente de voltaje en nuestro circuito. Para resolver esta ecuación diferencial, hacemos nuestra I igual a E a la S por T. Después derivamos una vez para sustituir acá, derivamos una segunda vez y nos queda esto que vamos a sustituir acá. Una vez hecha la sustitución de la intensidad y sus derivadas y haciendo unas respectivas operaciones, nos queda una ecuación de esta manera. Este es el polinomio característico que vamos a resolver para hallar la solución del circuito RLC. Entonces, una vez que tenemos nuestro polinomio característico, necesitamos hallar las raíces de la variable S. Entonces, por la fórmula general tenemos esta expresión. Además, sabemos que alfa es el valor de la resistencia dividido entre dos veces el valor del inductor. Además, omega es igual a 1 entre la raíz de la resistencia por la capacitancia. Entonces, al hacer la sustitución de alfa y omega en las soluciones de S, nos quedan que estas soluciones de S se pueden simplificar de esta manera. Entonces, esto nos va a dar tres diferentes casos. Uno donde W0 es mayor que alfa
Entonces esto nos va a llevar a una raíz negativa, por lo tanto vamos a tener resultados imaginarios. Otro donde los dos sean iguales y entonces la raíz de esto va a ser 0 y solo vamos a tener el valor de alfa. Y el tercer caso es en el que alfa es mayor que W0 y entonces ahí tendríamos una raíz positiva real y por lo tanto la solución de este caso sería real. A continuación vamos a mostrar los tres casos diferentes. Una vez que hayamos la solución para S, vamos a tener tres diferentes casos dependiendo de la relación que hay entre el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia. El primer caso se va a dar cuando alfa sea menor que omega. En ese caso, al omega ser mayor, vamos a tener una raíz imaginaria, un resultado imaginario para la solución. Ese caso se va a llamar subamortiguado. Para el segundo caso, ambos serán iguales y esta raíz nos va a dar un 0. Ese caso se llama amortiguado o críticamente amortiguado. El tercer y último caso se va a dar cuando alfa sea mayor a omega. En ese caso, la raíz de acá nos va a dar un número real y lo vamos a conocer también como sobreamortiguado. Para el circuito de ejemplo que utilizamos en esta práctica, nosotros ocupamos un inductor de 331 microhenries y un capacitor de 10 nanofaradios. Entonces, como estos valores los tenemos fijos, lo único que podríamos variar sería la resistencia. Pero como conocemos cuánto vale alfa y omega, podemos igualarlas para encontrar la relación que hay entre ellas que explicamos en los casos anteriores. Entonces, al sustituir esto acá y despejar la resistencia, nos queda que la resistencia va a ser esto. Al sustituir los valores que ya teníamos acá, nos queda que la resistencia va a ser igual a 350 ohms para el segundo caso. Y para los otros casos, solo basta con cambiar aquí y poner menor o mayor, dependiendo del caso que queramos encontrar. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar lo que hace el circuito RLC, pero en serie. Bueno, acá vamos a explicar, vamos a utilizar el potenciómetro, en el cual pues queremos explicar los tres casos, que es sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. Bueno, en este caso nosotros estamos explicando lo que es el subamortiguado. Que tenemos una resistencia que es menor a 135 con los cálculos que hicimos, en el cual tenemos un capacitor de 10 nanofaradios y un inductor de 331. Bueno, acá configuramos lo que es el generador de funciones. De 1 kHz es la frecuencia que vamos a utilizar, una amplitud pico a pico de 5 volts pico a pico y con una onda cuadrada. Y pues la gráfica que se nos muestra es esta, que si vemos, bueno, esta es la gráfica que nos muestra en el subamortiguado. Y pues eso es todo. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es el caso críticamente amortiguado. Para el caso críticamente amortiguado, el potenciómetro lo regulamos a 130, que sea igual la resistencia a 135 ohms. En el caso anterior, la gráfica que nos dio una gráfica de un poco diferente a esta, el potenciómetro era menor de 135. En este caso la gráfica se nos muestra de esta manera. Bueno, en el caso sobreamortiguado, la resistencia tiene que ser mayor a 135 ohms según los cálculos que a nosotros nos salieron. Como vemos, la siguiente gráfica que se muestra en el osciloscopio pues es esta, y es la que pertenece a este caso. Como nosotros pudimos ver en esta presentación del video que nosotros hemos hecho, pudimos observar los principales componentes de un circuito de RLC, los cuales son los inductores, los capacitores y en este caso la resistencia. Pero en este caso nosotros decidimos usar mejor un potenciómetro, ya que para las aplicaciones que nosotros estábamos usando, como eran los casos sobreamortiguado y subamortiguado, era mejor variar la resistencia, en este caso el potenciómetro, para así poder obtener los resultados más fáciles. También pudimos observar que los circuitos RLC son utilizados en gran mayoría
como un filtro de frecuencia, como se pudo observar en el osciloscopio. También pudimos ver que estos circuitos RLC tienen una gran utilidad en aplicaciones reales. Unas aplicaciones reales podrían ser, un ejemplo muy sencillo, la suspensión de un automóvil, y ya ejemplos más complejos podría ser el control que ejerce sobre un avión, como lo es el control del timón de altitud y el control sobre el alerón de un avión. En sí, los circuitos RLC tienen innumerables aplicaciones y bueno, esto ha sido todo. Gracias.